Buenos días desde Arte Informado y desde el estudio de Rosel Meseguer. Estamos aquí para presentar a dos artistas en una exposición virtual que se desarrollará en la plataforma de Arte Informado, teniendo como título El Búnker como excusa. Los dos artistas escogidos para esta exposición virtual han sido Alejandro Campins Fleita y Rosel Meseguer. En primer lugar, quería dar las gracias a Carlos Guerrero por dejarnos presentar en esta plataforma a estos dos artistas, y vamos a proceder a la presentación de los dos artistas. En primer lugar tenemos a Alejandro Campins Fleita, nacido en Manzanillo, Cuba en 1981, reside y trabaja entre La Habana y Madrid, estudió en la Academia Profesional de Bellas Artes El Alba en la ciudad de Holguín y en la Universidad de las Artes Elisa en La Habana. Entre sus exposiciones se encuentran que se han desarrollado en 2019-2020 Time for Change, Art and Social Unrest en la Jorge Pérez Collection en el espacio 23 de Miami, que es una exposición colectiva. Ha participado en la 13 Bienal de La Habana y en la 58 Bienal de Venecia en el pabellón cubano. En segundo lugar tenemos a Rosel Meseguer, nacida en Orihuela, Cartagena, España en 1976, reside y trabaja en Madrid, artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora de grado y de máster. Desde el 2005 ha desarrollado múltiples colaboraciones con galerías, museos e instituciones. Con la ECID ha sido becaria de la Real Academia de España en Roma, ha obtenido la beca Botín, ha trabajado y sigue trabajando con la Fundación Miró Mallorca, ha trabajado en el año 2011 con la Manifesta Internacional Manifiesta y ha colaborado también con el Art Center South Miami. Ya habiendo presentado a los dos artistas, ahora vamos a proceder a este diálogo informal entre los dos artistas alrededor de las obras que tienen en relación a las series del letargo de Alejandro Campins del 2018 y 2017 y las obras de batería de cenizas de Rosel Meseguer, que empezarán en el año 2012 y 2013, si no me equivoco. Creo que es un proyecto continuo que todavía no se ha acabado y que ha adquirido distintas variaciones a lo largo del tiempo, y es un proyecto que continúa. Para esto os quería preguntar, en primer lugar, ¿qué representa el horizonte en la composición de vuestros cuadros y qué implicaciones tiene sobre la representación de vuestros paisajes? Bueno, en primer lugar, ¿no? quería agradecer a Pablo y a Alejandro, y sobre todo a Pablo que nos haya invitado, ¿no? a este proyecto. Y bueno, voy a dejar que sea Alejandro, yo quiero que sea el que inicie la respuesta, pero sobre todo agradecer a Arte Informado y a la idea de Pablo, ¿no? de hacer este diálogo. Muchas gracias, Rosel. Sí, gracias Pablo y gracias Rosel por recibirnos acá. Bueno, ya me toca empezar a mí. Pues sí, la idea del horizonte en mi obra como pintor es importante. Por lo menos trato de darle cierto protagonismo en la mayoría de las obras, porque me parece que es un elemento importante no solo en el arte y en la pintura, sino en la vida, ¿no? En la vida de todos los seres, ¿no? Yo digo que hay cosas muy importantes en nuestra existencia que siempre lo tenemos presente, y es el cielo y la tierra, ¿no? Son como dos elementos a los que siempre tratamos de atender, ¿no? Y lo que divide eso es el horizonte, ¿no? De manera visual. Y siempre trato de darle cierto protagonismo en muchas de mis obras. Me ha gustado mucho, es decir, me he preocupado mucho por estudiar a lo largo de la historia del arte cómo se ha representado la idea del horizonte en las obras, cómo se ha movido, ¿no? La idea del horizonte en la superficie de la obra, del cuadro.
si miramos, por ejemplo, las pinturas medievales, góticas, incluso muchas del Renacimiento, el horizonte siempre aparece como encima, ¿no? Arriba de la obra, hay como una idea de la perspectiva diferente. Ya luego, con Tiziano y otros artistas, el horizonte empieza a bajar y el hombre empieza a adquirir otra significancia dentro de la composición. Y bueno, esos pequeños detalles para mí son importantes porque de acuerdo a donde tú ubicas el horizonte en el cuadro, le puedes dar cierto protagonismo a lo ideal o a lo terrenal, ¿sabes? Y eso me interesa mucho. Bueno, en mi caso es que he acertado, ¿no? También Pablo, que justo se ha fijado en un detalle que jamás me habían preguntado por esto en cuanto al proyecto de los búnkeres, me gusta mucho, ¿no? Porque hay dos elementos, uno técnico, a medida que yo vengo investigando en estas arquitecturas, ¿no? militares de costa, me doy cuenta que el sistema defensivo pues, pasaba de estar muy cercano a la costa y a medida que iba pasando el tiempo, pues esos búnkeres se iban alejando de la costa y cada vez estaban en posiciones de mayor altura y eso hacía que el horizonte cambiara, ¿no? O sea, había una cuestión ahí técnica, pero también había una cuestión plástica, ¿no? Como comentaba Alejandro, es decir, que a mí también me ocurría que cuando tomo imágenes, ¿no? A veces tengo que utilizar un horizonte a una altura aproximada de una persona, ¿no? Con una altura media, otras veces esas fotos las he tenido que tomar desde abajo, ¿no? O desde arriba, y eso ha ido marcando de alguna manera también mi manera de componer, ¿no? Y yo vengo también de un trabajo de estudios de pintura, entonces de alguna manera el horizonte estuvo muy presente porque siempre es la arquitectura del búnker y de la costa, ¿no? Entonces siempre está el horizonte del mar muy presente. Y es muy curioso porque fíjate, nunca hablo de este elemento, ¿no? que es importante tanto a nivel histórico para los conceptos defensivos, ¿no? Cada vez el elemento defensivo, que pueda ser una batería, un atalayón, un búnker, se va alejando, ¿no? hasta el misil de largo alcance, y eso cambia el horizonte, pero también en las propias dibujos y tomas fotográficas que yo empiezo a hacer en el 99, pues efectivamente eso está muy presente, ¿no? En el 2012-2013 es cuando se produce ahí un cambio en el proyecto. ¿Pensáis que inevitablemente el paisaje lleva a hablar de uno mismo? ¿Y cómo conseguís que esa lectura cambie en los cuadros? Bueno, sí, tú estás ahí, claro que sí. De hecho, yo creo que en las imágenes, ¿no? Yo voy a hablar de imágenes porque hay fotografías, hay dibujos, hay pinturas sobre papel, también hay mucho material que yo voy reuniendo en varios libros de artista, ¿no? Aparece un poco, hay pocas personas, siempre hay esa sensación de que en las imágenes hay alguien mirando, ¿no? Pero tú mismo una vez, Pablo, me comentaste, no hay personas casi, ¿no? Y es verdad, hay una sombra o hay un elemento que te hace pensar en la persona, ¿no? Que puede estar en ese lugar ubicada, pero prácticamente es un paisaje donde vemos un poco los restos del naufragio, un poco, para mí es un poco eso, y ahí estás tú, sí. En mi caso hay un componente personal, yo nazco en Orihuela y a los poquitos días mis padres se van a vivir a Cartagena y realmente me crié en Cartagena en una muy cercana a toda la zona de los astilleros militares que, bueno, donde se construían, sobre todo hay un submarino que se construyó entre España y Francia, entonces eso me marcó mucho, además mi padre es ingeniero naval, por lo tanto era algo que estaba muy cercano a mí, ¿no? Entonces claro, hay una parte de experiencia personal y también hay una parte de entender el paisaje, es que es muy complicado porque es un tema tradicional, pero al mismo tiempo que lo podemos traer al arte contemporáneo, ¿no? Pero cómo replantear un tema tan clásico, ¿no? Como el paisaje dentro del arte contemporáneo, ¿no? Porque inevitablemente están muchos elementos que tú has aprendido de tus estudios de historia del arte, pero también están tus componentes personales de por qué eliges, ¿no? A mí me gusta mucho siempre, yo cuando pensaba al principio en estas imágenes, cuando empecé con el proyecto de Batería de Cenizas, sobre todo pienso en los románticos, y yo creo que el romanticismo está ahí, la ruina, y sobre todo en esa cosa, a mí me fascina mucho el término, esta cosa de que el paisaje te invade, ¿no? que es superior a ti, ¿no? La finitud del hombre frente a el infinito, ¿no? Que está en Friedrich, que están tantísimos pintores que
y eso está, y eso es lo que yo inicialmente quería con el proyecto. Luego pasaron muchas otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que por ahí va la cosa un poco. Yo también me siento muy identificado con la visión que tenían del paisaje los pintores románticos y más adelante los impresionistas, los pintores metafísicos. Y creo que por ahí está la cosa. Creo que era Friedrich que decía que el paisaje había que observarlo, cerrar los ojos y ese paisaje que estaba dentro, que veías dentro de ti era el que tenías que representar, ¿no? Era como tu propio paisaje. Y sí, por supuesto, yo creo que cuando uno tiene una obra que lo que representa es el paisaje y inevitablemente hay una representación de personal, ¿sabes? Sobre la concepción del mundo, sobre la concepción de tus emociones, de tus asuntos personales. Y yo lo creo, y así lo creo. Yo veo el paisaje como un gran escenario, como una escenografía con la que vas a trabajar, donde vas a colocar a distribuir, a escenificar tus emociones, tus inquietudes, y el paisaje se convierte en esa escenografía, en esa plataforma con la que vas a trabajar, ¿no? Y es un poco también lo que dice Rosell, ¿sabes? Un problema de identificación. En el caso de nosotros nos sentimos identificados con el paisaje, ¿no? Tan sencillo como son. Uno trabaja y representa con lo que se identifica, ¿no? Vale. ¿Y podéis hablarnos un poco de vuestra metodología de trabajo para estos proyectos en concretos? ¿Y realizáis algún trabajo previo de documentación sobre el lugar antes de viajar? ¿Y cuáles son las dificultades que habéis encontrado para hallar esas construcciones militares en algunos de vuestros proyectos, más allá de los específicamente un poco mencionados? Bueno, en mi caso hay un trabajo teórico importante y hay muchísima documentación. Inicialmente yo trabajo en bibliotecas, en museos, en archivos, y luego lo que me ocurre es que todo ese material pues, lo colocaba en libros de artista, incluso se colocaba en mesas para entender el proceso, ¿no? Hay un trabajo teórico al principio, pero no me gusta desvelarlo todo, porque si lo sé todo, del lugar donde voy a ir, tiene que haber algo de magia, tiene que haber algo que yo desconozca y que me pueda encontrar en ese lugar. Pero necesito inicialmente hacer un estudio. En mi caso yo tengo la suerte que un amigo me lleva a una de las baterías de costa muy cercanas a Cabo de Palos y después a una zona de, bueno, lo que es el campo de Cartagena, Campo Lorca, incluso ya casi muy a la frontera de Almería. Y eso fue como la primera vez que voy, ¿no? Y a partir de ahí yo empiezo a investigar en varias bibliotecas, una de ellas en una biblioteca en Cartagena, y empiezo a hacer pues un libro de artista, ¿no? Y ahí empiezo a hacer dos partes, las imágenes finales, que es como la obra final, principalmente fotográfica, y luego imágenes de proceso, que yo las llamo, que no las voy a terminar como piezas finales, pero sí las voy a utilizar como procesuales, ¿no? del trabajo. Sí que hay una parte de investigación, yo creo que en todos mis proyectos se ve, pero tiene que haber algo, ¿sabes? No voy al sitio con todo súper pensado y controlado. Y yo a veces al principio me sentía un poco como, no eres lo suficientemente profesional, por no ir como con todo medido, pero me di cuenta que tenía que haber algo de encuentro también en el lugar. O sea, había un trabajo teórico, un trabajo práctico, ¿no? de toma fotográfica, dibujos, objetos que vas encontrando, ¿no? Documentos, pero también, como digo, tiene que haber algo que de repente te sorprenda, que encuentres en el lugar y que no esperabas, ¿no? No. En mi caso, pensando así en las series en las que he trabajado y en las que vendrán, algunos lugares los he encontrado por causalidad. Yo soy bastante abierto a que las cosas aparezcan y las cosas se den. Muchos de estos lugares los he encontrado o por accidente o porque un amigo sin proponerlo me ha llevado a un sitio y a mí me ha llamado mucho la atención, o por libros los he encontrado.
y se crea cierta conexión con ese lugar. Y por lo general son lugares que hay una gran historia emocional detrás de eso, ¿sabes? O son lugares que a mí me gustan estos sitios porque son lugares que desafían nuestros conceptos del tiempo y del espacio, y yo me siento muy identificado con esos lugares y enseguida trato de ver cómo puedo acceder a ese lugar, ¿sabes? Cómo puedo conocer el paisaje, porque el paisaje, el lugar te habla, ¿sabes? Los lugares te hablan. Sentir la energía del lugar, conocer la gente, conocer la historia, involucrarme con el lugar y hacer fotografía, dibujos. Ya luego, bueno, luego de pasarme un tiempo en esos lugares, investigar todo lo que pueda en esos sitios, luego regreso al estudio y bueno, revelo todas las fotografías, vuelvo a hacer dibujos y después viene un proceso de ver qué hago con todo ese material, ¿no? Entonces surgen las obras, los cuadros, que no se trata de hacer una reproducción literal de esos lugares, ¿no? Sino más bien toda esa información que he acumulado, toda esa experiencia, y encaminarla en una idea o en una imagen, ¿no? que sería la pintura. Okay. Un poco por ahí va un proceso. Proceso creativo. Sí, a grandes rasgos. Hay muchas intimidades que no se pueden. Ambos sois licenciados en Bellas Artes y los dos sois fotógrafos y pintores. Los dos medios artísticos dialogan entre ellos en la contemplación de las obras escogidas. ¿Cuánto de pintura hay en tu fotografía, Rosel? ¿Y cuánto del medio fotográfico hay en tu pintura, Alejandro? Sí, es interesante la pregunta porque es un proceso complicado y un proceso al que yo le presto mucha atención, porque yo trabajo con tres lenguajes que tienen mucha relación, pero al mismo tiempo son muy autónomos, como que es la fotografía, el dibujo y la pintura. Y en todo ese proceso tengo que atender muy bien a cada uno de los lenguajes, qué me proponen, qué me quita, qué no sabe. Entonces la fotografía, cuando yo me voy a estos lugares, que es lo que más hago, fotografiar, es de cierta manera un lenguaje un poco más frío, ¿no? Porque es un poco captar la realidad tal cual, no tan así, pero bueno. Luego viene el proceso de dibujo también, que el dibujo me permite, es un punto medio para mí, porque el dibujo me permite lograr la libertad que no tengo con la fotografía, la desarrollo con el dibujo. Y luego esa libertad con la fotografía, que es menos libre en ese sentido, creo una mezcla, ¿sabes? Ahí se une todo lo que hablaba ahorita de la experiencia y creo una imagen que es la pintura, que trato de despojarla. Yo trato de que la pintura, ese resultado, no esté muy condicionado por la fotografía, porque la pintura, te digo, es un lenguaje en sí mismo, es otro lenguaje, son otros códigos, son otra manera de representar, y al final la fotografía es como un documento de viaje, ¿sabes? Es como el diario de viaje de los pintores románticos. Yo lo veo de esa manera. Por eso la fotografía no me sirve como un referente para pintar, ¿no? Es como la documentación para luego desarrollar, es decir, la documentación de ese viaje para desarrollar después toda una libertad ahí Okay. Y también, por ejemplo, la fotografía yo la aplico, yo trato de cuando yo hago la fotografía, vamos a ver cómo te introduzco este tema. La fotografía, así la pintura, a pesar de que a finales del siglo XIX trató de separarse mucho
de la fotografía, hubo muchas cosas que la pintura empezó a incorporar inconscientemente o conscientemente a la composición, cosas que tenían que ver con el lenguaje de la fotografía. La pintura la fue incorporando. Y yo trato, por ejemplo, cuando hago la fotografía, de hacer un proceso inverso. Cómo yo puedo hacer en la composición fotográfica, quizás asumir la postura del pintor romántico, ¿sabes? La composición un poco más, una composición como la concebían los pintores, los paisajistas románticos. Trato que no haya elementos que he cortado en la fotografía, que la fotografía eso fue una de las cosas que aportó la pintura, que te podías topar elementos en los bordes que antes no eran inconcebibles en los cuadros, ¿no? Ese tipo de cosas yo, por ejemplo, trato de aplicarlo a la fotografía y creo esas conexiones así como el lenguaje, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? ¿Vale? Bueno, en mi caso está, claro, es ahí por una parte yo hice estudios tanto de fotografía como de pintura, ¿no? Y finalmente, de hecho, mi tesis doctoral es una combinación de muchos procesos de pintura y fotografía, ¿no? Y yo creo que de alguna manera a mí me ayudó mucho, o sea, toda mi metodología de trabajo viene dada por un ejercicio de pintura que nos hacen hacer en primera de carrera aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Domiciano Fernández, que era profesor de pintura, nos pide un cuaderno de un único tema y ese tema tenemos que desarrollarlo en diferentes técnicas pictóricas, ¿no? Y la única, como os digo, nos obligaba a que fuera un único tema, ¿no? Y yo siempre hablo de este ejercicio porque para mí es la base de toda mi metodología de trabajo, ¿no? O sea, eso que él nos obliga a hacer el mismo tema con diferentes técnicas pictóricas, yo me lo llevo a el mismo tema con diferentes medios, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el grabado, donde aparece también el vídeo. Muchas veces con algunos medios estás muy condicionada, ¿no? a un trabajo con un técnico o con una montadora, entonces tienes ese problema, ¿no? Que a lo mejor, ¿por qué no has usado más el grabado o más el vídeo? A lo mejor es porque he necesitado siempre de un taller, ¿no? Pero de alguna manera la pintura ha estado muy presente en mi trabajo, sí, indudablemente. De hecho, cuando ya partimos de esa idea, ¿no? Cuando me acerco a este proyecto y digo pintura romántica, ¿no? O sea, es un poco, ahí está, ¿no? De alguna manera. Y toda mi base artística está muy apoyada en elementos de la pintura, sí, sin duda alguna. Pero como me dijo, por ejemplo, ahora recuerdo el director del Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile, ¿no? Francisco Bruñoli, me decía, no, pero tu obra es incomprensible sin la fotografía. Pues es que lo definió muy bien, ¿no? La base está ahí, la pintura ha estado siempre ahí, porque parto de esa metodología, de ese primer cuaderno que yo tengo que hacer y que me va a ayudar luego a construir mi metodología, pero sin la fotografía mi trabajo no sería tampoco, no se podría entender, ¿no? De acuerdo. Rosel, en tu trabajo artístico la investigación, lo científico, el archivo adquieren un mayor peso para hablarnos sobre el medio fotográfico y el relato de la historia, donde una obra adquiere unos tintes políticos. El espectador y el artista se confunden como sujeto en un horizonte temporal del presente y es parte inherente del paisaje. Es una reivindicación de la creatividad, el conocimiento y del arte frente a la banalidad de la cultura política actual y del ermitismo del Estado. ¿Es la razón por la cual escoges fotografiar desde la ventana y desde dentro de los búnkeres? ¿O nos remite también a la idea del juego y de la infancia, ya que eres de Cartagena? Es que hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay un libro que yo encuentro, esas cosas, un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Cosas que te vas a encontrar, que son como pequeños regalos, ¿no? Que te van... Y entonces me encuentro con un libro que se llamaba Juegos Infantiles, muy bonito, en el Reina Sofía, ¿no? Y ese libro, es que cuando lo vi dije, esto tiene que estar en el proyecto de los búnkeres, ¿no? Y efectivamente hay muchos elementos militares en los Juegos Infantiles. Entonces eso fue de alguna manera un elemento que luego, por ejemplo, es el iniciador, o bueno, es el que inicia, ¿no? Unas piezas de este proyecto que se llama Metáforas de la Defensa, que se basan en el juego, en el famoso juego de hundir la flota, ¿no? O batalla naval, es que depende, no sé, en varios. Entonces esta cosa de ¿no? A uno tocado, hundido, tal.
y hay varias piezas que yo hago con papel milimetrado y con gelatina de plata, con emulsión fotosensible, donde hago este estudio, ¿no?, milimétrico de lo militar como algo medible, como algo controlable, y coloco varias imágenes, tanto mías como de prensa, que hablan de este concepto del miedo al otro, del defenderse, por eso esta cosa de la foto desde dentro del búnker y el horizonte de nuevo del mar, ¿no? Y lo que hago con estas piezas de metáforas de la defensa es usar imágenes mías o de archivo para hacer una gran pieza con papel milimetrado, pensando en este juego ¿no?, de batalla naval, ¿no? Entonces, bueno, hay efectivamente varios elementos que tú has comentado, ¿no?, en la pregunta, sí que los hay. Ok. Vuestras obras remiten a lo sublime, a la belleza del paisaje, al igual que los pintores románticos y en especial a la obra de Caspar Friedrich. Los dos provocan una forma de extrañamiento, pero son distintos. Algunas obras resaltan la belleza en las construcciones que pueden significar lo contrario. Alejandro, lo político es más bien una excusa para la creación de una serie y más bien nos remite a una advertencia sobre la repetición de los fenómenos históricos y de ahí la atemporalidad de los cuadros. La dimensión de los cuadros nos quiere hablar del peligro, de la amenaza. ¿Crees que las emociones del individuo como condición humana definen la historia? ¿Y tu condición de cubano cómo ha influido en ello? Yo creo que las otras preguntas, los comentarios las responden. Vale. Digo yo, Sí. Vale. Sí, yo creo que la motivación, en el caso de esta serie, en muchas de mis obras no es una motivación, yo diría que política, ¿no? Yo creo que va mucho más allá de conflictos políticos como tal, en mi caso, ¿no? A pesar de que la imagen que se esté representando sea una imagen muy política, o que tenga una carga muy política, como es el búnker, a mí me interesa más y estoy más motivado por las emociones o por los impulsos que llevan a esos conflictos políticos, a ese tipo de arquitectura o la política como tal. Detrás de todo eso se esconden lo que se llamaría la condición humana, ¿no? Los sentimientos como de la libertad, el odio, el miedo, el amor. Yo trato de atender más a esas emociones que a lo que puede derivar de ahí, ¿sabes? Como problemas políticos, sociales. Y es lo que trato de captar, ¿no?, en las obras. Yo creo que la condición de cubano viene dada por el hecho de que yo creo que Cuba es un país muy, así lo creo yo, muy metafísico, ¿no? Que encuentras constantemente con realidades muy, yo le llamo así, metafísicas. Por ejemplo, recuerdo cuando el primer búnker que yo vi, que me inspiró a hacer esta serie, lo vi en Cuba, lo vi en la costa del este de Cuba, del oeste, en el este de la ciudad de La Habana. Y estaba haciendo fotografías de unos anfiteatros, que fue una serie que hice anteriormente. Y de momento veo este elemento así en la costa, mirando así al horizonte, al mar, y me pareció una escena totalmente metafísica. Aquí hay una belleza increíble, ¿no? Y son realidades así que te topas constantemente en Cuba, ¿no? Con la arquitectura, cómo se mezcla con el paisaje, las ciudades, los pueblos. Y es una visualidad con la que yo he crecido y me he sentido muy identificado con eso. Y bueno, por eso quizás reaccione así ante estos paisajes, ¿no?
Y yo creo que quizás por eso tenga que ver mi condición de cubano, ¿no? Que crecí con ese imaginario, con esa visualidad, y por eso percibo este tipo de entornos, ¿no? Ya como últimas preguntas, los dos os caracterizáis por la ausencia de representaciones de figuras humanas en vuestra obra. ¿Qué implicaciones tiene sobre la narración y la teatralidad de vuestras obras pictóricas y fotográficas? ¿Y la música es importante en vuestro proceso creativo? Sí, bueno, en el caso de la figura humana que ha salido antes, ¿no? Efectivamente, bueno, retomando un poco un comentario que hizo Alejandro, ¿no? Sobre esos sentimientos, de hecho, en la pieza de la que yo hablaba antes, Metáforas de la defensa, era eso. O sea, yo tomaba imágenes mías o de archivo, muchas de prensa, trabajo mucho con prensa, y eran, yo lo llamaba metáforas de la defensa porque eran elementos relacionados con la defensa, ¿no? El miedo, el poder, el control, ¿no? La ira, la decepción, bueno, todos esos sentimientos estaban ahí, eran metáforas del concepto de la defensa de alguna manera, ¿no? Entonces, en el caso de las figuras, volviendo, ¿no? Yo recuerdo las primeras fotos son tomadas en Cartagena, pero luego hay fotos de toda la zona mediterránea, de Malta, de las Islas Baleares, de Alicante. Hay también muchas de la zona del Atlántico y del Pacífico. O sea, el proyecto se fue extendiendo porque al final hablaba de la reiteración del búnker. Y entonces yo tengo un archivo desde el 99, un archivo de diapositivas de 35 milímetros de diferentes búnkeres del mundo, ¿no? Entonces, hay como esos tres bloques que yo digo, ¿no? Es el inicial, Guerra Civil Española, Guerras Europeas. Luego hay un proyecto que es el siguiente, que son excolonias vinculadas a España, Portugal, Inglaterra, y eso deriva finalmente en la Guerra Fría, ¿no? Entonces recuerdo que cuando yo hago las fotos, intento ir muy pronto, no solo por la luz, sino también para evitar que haya personas, ¿no? Y recuerdo que las primeras fotos, como todavía estaba probando, ¿no? Yo recuerdo, sobre todo en zonas donde he podido ir varias veces, y voy en invierno o en verano, o días que hay mucho sol, o días que es gris, que totalmente a lo mejor las fotos van a salir mucho más planas, pero sufro mucho cuando hay alguien, sufro mucho, y claro, entonces tengo que esperar. Yo he estado esperando hasta que la persona... Os recuerdo una vez hace poco, ahora he estado en Menorca, en un sitio maravilloso, ¿no? En Les Barraques, y bueno, y recuerdo que yo llegué prontísimo, ¿no? Llego prontísimo y de repente veo a unos que llegaban, entonces me ves, ¿no? Diciendo, no puede ser, ¿no? Yo digo, no puede ser, me he levantado prontísimo, ¿no? Y entonces recuerdo que hice unas pocas fotos, esperé que ellos hicieran, porque también tiene esta cosa metafísica ese lugar, es muy loco porque por una parte son búnkeres, pero son búnkeres que están camuflados en un tipo de construcción muy típica de Menorca que se hace para guardar el ganado, ¿no? Entonces es muy loco, es muy loco el lugar. Entonces dije, bueno, voy a esperar a unas fotos, las que pueda. Ellos llegaron, pasaron, hicieron su recorrido. De hecho me pidieron que les hiciera unas fotos con el móvil, se fueron y yo seguía haciendo mis fotos, ¿no? Y entonces sí, a veces que voy a lo mejor acompañada por alguien que me está asistiendo, o algún familiar, o algún amigo, no, ya llegan, un poco como que viene alguien, ¿no? Pero ahí he aprendido mucho a ser paciente, ¿no? Y hay una cosa que recuerdo con estas veces que vas a un sitio, ¿no? Recuerdo una vez en Atacama, que estaba un proyecto que hice sobre minería durante muchos años, sobre todo esa zona que compartían pues Perú, Chile y Bolivia, que yo comparaba a la minería del sur-sureste de España. Entonces recuerdo que estaba con Rodolfo Andaur, que es un comisario sudamericano, y tenía una paciencia infinita, o sea, me dejaba grabar, hacer dibujos, podía estar, o sea, era maravilloso, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa paciencia, ¿no? En que haya unos tiempos, ¿no? En que tú tienes que dibujar y hacer fotos y esperar que a lo mejor alguien va a venir, y a veces sí que es verdad que una pequeña persona que ha pasado, una vez recuerdo en una de estas salitreras pasó un señor y me vino fenomenal para el vídeo que hice después, porque hice ahí un cortometraje. Pero normalmente las personas aparecen a lo lejos o en sombras, sí es verdad. ¿Por qué? Porque necesito la referencia para que entendamos la dimensión. Entonces a veces aparece la sombra de la persona para que esté la dimensión, ¿no? Del lugar. Pero no quiero que la mirada esté en las personas, sino que de nuevo vuelva al horizonte, de nuevo vuelva al paisaje y a la arquitectura, ¿no?
Sí, sí, eso que cuenta es así mismo. Cuando estás haciendo fotografía, si no quieres que haya personas, tienes que tener un poco de paciencia. A mí me pasa. Yo como pintor puedo prescindir de eso a la hora de pintar. Sencillamente elimino el personaje en caso de que haya y ya está. Pero para la fotografía hay que tener un poco de paciencia. Y en mi caso, Pablo, sí, a mí eso es una de las cosas que yo siempre estoy muy atento. Porque a mí me gusta mucho la narratividad en la pintura. A pesar de que no encuentres personajes en los cuadros, me encanta la pintura narrativa. Pero me he propuesto un reto como pintor, ¿no? Y es que cómo lograr una pintura narrativa sin que haya personajes. Porque una persona, un ser humano, una figura humana en un cuadro es muy fácil. Automáticamente te vuelve la pintura narrativa. Automáticamente. Te crea una historia, te crea una narratividad. Y yo quiero crear esa narratividad sin que exista esa figura humana. La figura humana te puede rápidamente condicionar en cuanto a espacio, a época, a lugar, ¿sabes? Te puede crear inmediatamente esa conexión. Y yo trato de prescindir de eso porque para yo crear esa narratividad me interesan otros personajes, que es el espacio. El espacio en mi obra es un personaje más y es el que va a crear la historia, ¿no? Entonces ese diálogo que se crea entre horizonte, elementos arquitectónicos, paisajes, espacios, ¿no? Es lo que más me interesa. Yo quiero que eso sea lo que cree la narratividad. Me interesa que no haya figura humana para que no haya referente de la escala, por ejemplo, que no haya referencia de la escala, que quitarle quizás un poco de esa identidad al paisaje. Cuando uno crea ese distanciamiento con el referente, con la perspectiva, creas una especie le quitas un poco la identidad al paisaje, ¿sabes? Le quitas un poco la referencia, no lo aterrizas, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Y eso me interesa, desajustar, crear ese desajuste en el paisaje, crear esa extrañeza. ¿Queréis añadir algo más sobre la conversación que se ha mantenido? Pues quería daros muchísimas gracias por haber querido participar en la conversación. Me gustaría también dar las gracias a muchos comisarios, críticos de arte que me han ayudado a preparar esta entrevista, como podría ser Javier Ontoña, Fernando Castro Flores y también Deiseli Moya y Marcelo Morales. Todos ellos han ayudado a poder desarrollar lo que son las preguntas, y volver a dar gracias a Arte Informado por esta oportunidad de poner en diálogo a dos grandes artistas a través del búnker como excusa. Os deseamos una feliz mañana. A mí me gustaría comentar también los textos que ha escrito Fernando Gómez de la Cuesta, en mi caso, y hay un texto maravilloso de Paul Virilio, ¿no? Que para mí fue fundamental en todo el proceso de este trabajo, ¿no? De este proyecto, y que seguramente Alejandro, Paul Virilio, los que hemos trabajado con el búnker, está muy presente, ¿no? Que es mágico realmente, ¿no? La arqueología del búnker es un texto mágico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.